Buenas noches, queridos hermanos. Saludamos a todos aquellos que se están sumando a la transmisión de este día, con quienes esperamos poder compartir en los próximos minutos una reflexión de su palabra. La reflexión del día de hoy se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 15. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Gracias damos al Señor por esta instancia, por poder abrir este libro sagrado, su palabra, y bueno, poder citar este pasaje tan extraordinario. Vamos a comenzar con una serie de mensajes que lleva por título Sabio o Necio. Sabio o Necio. La pregunta, y si lo ponemos en tono de pregunta, estaría un poco casi que de más. ¿Quién quiere ser un necio? Nadie quiere ser necio. El problema es que para ser sabio hay un proceso. Ser necio no cuesta, pero absolutamente nada. No hay ni trabajo que hacer. Pero para ser sabio sí hay que esforzarse, sí hay que trabajar, sí hay que atender consejo, sí hay que conocer la palabra del Señor. Y en este capítulo 5 de Efesios se nos va a relatar una serie de características de las personas que son sabias, de cómo se conducen las personas sabias. Y al ser tantas, para poder trabajarlas de buena manera, no las vamos a ver en un solo mensaje, sino que lo vamos a ver en una serie de mensajes. El día de hoy vamos a partir con 2 puntos que se encuentran en los versículos siguientes, en el versículo 16 y en el versículo 17. Vamos a partir con el versículo 16 para encontrar ahí la primera característica de un hombre sabio. Hoy día vamos a ver 2 características de un hombre sabio versus el hombre necio. Y el versículo 16 dice así: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a tratar de enlazarlo un poquito con el versículo anterior, con el texto principal. El versículo 15 lo vamos a leer nuevamente para poder enlazarlo con el versículo 16. Ahí van a aparecer los dos juntitos, maravilloso. Dice: mirad pues con diligencias cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo anda un sabio? Aprovechando bien el tiempo. Y va a agregar algo ahí que dice: porque los días son malos. Para ser sabio, la primera recomendación que encontramos en este texto, en este pasaje, a partir del versículo 15 en adelante de Efesios capítulo 5, es que debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos aprovechar bien el tiempo. Fíjese que yo reflexionaba un poco al respecto de esto, de que la vida antiguamente requería de mucho más esfuerzo y de mucho más tiempo. Hoy por hoy tenemos muchos aparatos que nos simplifican la vida. Hay lavadoras automáticas, hay secadoras, por ejemplo, hoy mismo tenemos a través de los teléfonos, yo pago las cuentas por el celular. Es mucho más fácil, no hay que ir a hacer una cola. Gracias a Dios lo hacía incluso antes de esta pandemia por un tema de tiempo, por un tema de comodidad, así que no me fue tan difícil poder comenzar a hacer más cosas. Por ejemplo, mi amada esposa a veces, tarde en la noche, cuando Eduardo ya se queda dormida, a través de su teléfono comienza a hacer las compras del supermercado. Y yo entre mí dije: me voy a librar de ese, ¿qué llevamos? ¿Llevamos esto o llevamos esto otro? Que pasaba en el supermercado, ahí en el pasillo frente al producto, analizando la compra. Y ahí estaba, me pedía el consejo, la sugerencia. Y yo en algunas cosas sí opinaba, en otras cosas decía: bueno, lo que usted quiera, porque no entiendo para nada. Sin embargo, no me libré de eso, porque cuando está ahí tarde en la noche dice: mira, está esto, lo compramos, no lo compramos. Así que no me libré de hacer supermercado en alguna medida. Pero nos simplifica mucho la vida. Ahora la compra del supermercado, si usted tiene aplicación, si usted tiene la aplicación del banco, la aplicación del supermercado, usted puede hacer las compras desde su casa. Entonces hay muchas cosas que la vida nos ha simplificado, mucha tecnología que hoy está a nuestra disposición, que nos permite quizás aquellas cosas que nos tomaban mucho tiempo. Por ejemplo, si nos remontamos un poquito, quizás no tantos, no siglos, sino que algunos años atrás, pensar de que
que nuestras madres o quizás nuestros abuelos lavaban en alteza y tenían que estar refregando la ropa, que quizás se calentaban incluso se cocinaba con una estufa, con una cocina a leña, y había que tener la madera picada. Hoy es tan simple. En mi casa les comento así como algo súper simple. Gracias a Dios mi casa está bastante selladita, entonces no es difícil temperar, no necesitamos tener una calefacción prendida por mucho rato, se prende simplemente un momento para que se tempere y eso es suficiente, gracias a Dios. Y eso también nos permite utilizar un tipo de calefacción más limpia, que a veces puede ser un poquito más cara, pero cuando se utiliza lo justo y preciso, anda bastante bien. Entonces tenemos una chimenea eléctrica. Entonces ya no tenemos ni siquiera la necesidad de estar sacando la estufa para prenderla. Después que queda calentito, sacar la estufa para apagarla. Me acuerdo que hacíamos eso. Y todavía quizás es muy común en muchas casas el tema de la estufa con la incomodidad que pueda ocasionar. Pero ya es mucho más cómodo que, no sé, picar leña para tener una chimenea, una salamandra o algún otro tipo de calefacción. ¿Por qué está diciendo esto, pastor? Lo estoy diciendo porque hoy la vida, hoy las circunstancias nos permiten ahorrarnos tiempos en muchas cosas. Ya no estamos en una cola de un supermercado, ya no estamos en la cola para pagar una cuenta y a veces había que tomarse una mañana, una tarde completa, días enteros en hacer trámites. Hoy muchos de los trámites se hacen simplemente a través de un teléfono celular. Es más de alguno echará de menos de esas salidas. Entonces se ha optimizado mucho el tiempo, pero tristemente, a pesar de todas esas comodidades que obtenemos, a pesar de que ganamos tiempo en muchas cosas, con la misma facilidad que hoy se gana tiempo en tantas cosas, con la misma facilidad perdemos tiempo en tantas cosas que muchas veces ni siquiera valen la pena. Hoy es tan fácil tener encendido el televisor y distraerse con facilidad y ver una telenovela tras la otra y luego el siguiente programa y luego el noticiero, y a veces el televisor absorbe a muchas personas y no nos damos cuenta cómo podemos pasar horas. Y usted dice, pastor, si eso no pasa, si la televisión está horrible. Y es verdad, la programación de la televisión ya no es como antes, que me acuerdo yo cuando chico había cine en su casa, determinados días a la semana, generalmente eran los viernes, sábados, y era la opción de ver alguna película, no teníamos otra opción. Hoy día no, hoy día usted puede ver series por Netflix, por Amazon, por Disney, por infinidad de cosas. Hay muchas opciones. A través del internet usted puede ver Facebook, puede ver YouTube, puede ver Instagram, puede leer Twitter, puede navegar, puede hacer tantas cosas. Ninguna de estas cosas es negativa en su justa medida. ¿Dónde está el problema? Es que muchas veces nosotros perdemos tanto tiempo valioso en redes sociales, detrás del televisor, o simplemente haciendo cosas que no valen la pena. Y el apóstol aquí va a decir, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Y el sabio aprovecha bien el tiempo. Yo te pregunto, hermano, ¿estás aprovechando bien el tiempo? ¿O llega al final del día y no te das cuenta en qué quemaste el tiempo? ¿Cuántas horas estuviste frente al televisor o cuántas horas quemaste frente a tu teléfono celular y no hiciste cosas productivas, cosas valiosas? No solamente pensemos en la fe, sino que pensemos en nuestro diario vivir. ¿Hicimos aquello que necesitábamos? ¿O hemos pasado viendo la tarde una serie o unas cuantas películas y todavía está la gotera en la llave, todavía está el techo roto, todavía hay serios problemas en tu casa y te pasaste el fin de semana sin hacer nada? Entonces, el sabio aprovecha bien el tiempo. El sabio aprovecha bien el tiempo. ¿En qué estás consumiendo tu tiempo, hermano, hermana? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Vale la pena aquello en lo que estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que nos leímos un buen libro que nos edificara?
¿Cuándo fue la última vez que dedicamos tiempo a estudiar la palabra? ¿Será que cuando estamos en las redes sociales escuchamos un buen mensaje, un mensaje que nos instruye, una buena lección? ¿O simplemente estamos viendo videos de caídas? ¿Quién no los ha visto? Particularmente no me gustan los videos de caída. No me gustan. Yo he tenido un par de accidentes, entonces cuando veo ese tipo de cosas, ¡ay! Siento los huesos que suenan en mi imaginación. Así que no soy muy bueno para ver ese tipo de videos, pero muchas veces consumimos tiempo en cosas que no valen la pena. Y consumir el tiempo en cosas que no valen la pena no es de sabios. El necio desperdicia el tiempo, el necio comienza su día sin un plan específico, va terminando el día y al final del día se dará cuenta que no ha hecho nada productivo, que no ha hecho nada eficiente, que no ha hecho nada que pueda permitirle a él llevar una mejor vida, crecer emocional, espiritual e intelectualmente. Entonces eso es consecuencia de no aprovechar bien el tiempo. La palabra del Señor en el día de hoy nos invita a que tú y yo, si pretendemos buscar esa sabiduría, si pretendemos ser sabios o alcanzar sabiduría en algún momento de nuestra vida, en alguna etapa de nuestra vida, lo primero que debemos hacer es aprovechar bien el tiempo. Porque no se llega a ser sabio simplemente orando para que el Señor nos dé la sabiduría, sino que se llega a alcanzar esa sabiduría ciertamente pasando tiempo en oración, pero también en instrucción, en búsqueda, en lectura. Usted y yo necesitamos aprovechar de buena manera el tiempo. Examine su día, examine su agenda. ¿En qué está pasando? ¿En cuántas horas se está pasando frente al televisor, frente a las redes sociales? ¿Sabe qué? Yo quiero comentarles algo. Cuando yo llego a casa, generalmente está prendido el televisor ahí cuando yo llego a almorzar y dan un programa donde desarrollan, por decirlo de alguna manera, las noticias más importantes del día. Pero sabe que yo escucho un rato, pero me aburro muy rápido también, porque los primeros 2 minutos son de información y los siguientes 6, 7, 10 minutos son de dar y dar y dar vuelta y dar vuelta la misma temática. Vuelven a mencionar las mismas cosas. Es más, si tienen un entrevistado, se me imagina a mí que detrás de ello hay alguien que le está haciendo así, que alargue, no sé, pero muchas veces vuelven a repetir las mismas preguntas. Y yo digo, pero si esa pregunta ya la hicieron, esa pregunta ya se la hicieron. ¿Por qué menciono esto? Porque lo que estamos consumiendo hoy en la televisión, si nosotros ponemos atención, muchas veces es dar vuelta en lo mismo y lo mismo. Usted y yo necesitamos ser sabios. No significa que no vayamos a ver televisión, no significa que no vayamos a disfrutar una serie, no significa que no vayamos a tener un tiempo de relajo, un día de descanso, ¿por qué no un día de no hacer nada? Bueno, a veces nosotros con tanta facilidad decimos, no, hoy día no voy a hacer nada, pero siempre hay cosas por hacer, al menos cocinar, al menos comer, al menos tender la cama, al menos, no sé. No, creo que uno puede hacer pocas cosas en un día, pero hacer nada creo que es imposible, salvo que estemos enfermos, postrados en cama, que alguien tendrá que hacer las cosas por nosotros. Pero está bien tomarse un día de ocio, tomarse un día de descanso, un día de relajo, pero también debemos aprender de que es de sabios aprovechar bien el tiempo. No puede ser toda tu vida un ocio, toda tu vida un relajo. Tienes que también proyectarte, tienes que aprovechar el tiempo, tienes que instruirte, tienes que buscar de la presencia del Señor. El tiempo ha de aprovecharse de buena manera. Hay una alabanza que creo que es del hermano Juan Gabriel y que canta otro hermano, Marc Anthony también. No me la sé la canción ni tampoco la voy a cantar. Pero hay una frase que siempre me llamó la atención y que me gusta mucho y que es muy cierta. Porque la frase dice, Dios perdona, pero el tiempo no. Y es cierto. Dios perdona muchas veces nuestros errores, pero el tiempo nunca vuelve atrás. Nunca vuelve atrás. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a programar bien nuestro día para que lo que hagamos
sea siempre de edificación para su vida y para la vida de los que le rodean. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Es de sabios cuidar el tiempo, usarlo de manera sensata. Vamos con el versículo 16, que ahí está la segunda característica de un hombre sabio. Versículo 16 continúa la idea y dice, aprovechando bien el tiempo. Ese era el versículo 16 y ahora tenemos el 17. Muchas gracias, mi hermano director. Dice, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esta sí es la segunda característica. La segunda característica de un hombre sabio es que es capaz de entender en ciertas dimensiones, si lo podemos decir de alguna manera, la voluntad de Dios. Aquel que es insensato no entiende cuál es la voluntad de Dios, no entiende cuáles son los propósitos de Dios. Pero una persona sensata, una persona cauta, una persona prudente, es aquella persona que busca siempre vivir y conducirse en camino de la voluntad de Dios. Pastor, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios? Cuando nosotros leemos la palabra, entendemos la voluntad de Dios. Sabemos cuál es el camino que debemos transitar en la vida. Sabemos también qué cosas no debemos hacer. Hace algunos días atrás hablaba acerca de las batallas y muchas veces nosotros elegimos dar batallas que no valen la pena. De eso se trataba un poco la reflexión del día viernes. Y usted y yo debemos procurar gastar nuestras energías en batallas que valen la pena. A veces nos encontramos fuera de la voluntad de Dios, dando batallas que no valen la pena. Batallas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser, que no ameritan que usted y yo gastemos energía, esfuerzo, ni siquiera pensamiento. Más adelante en el mismo capítulo 5 de Efesios, en los siguientes mensajes de esta serie, vamos a ver incluso de que el apóstol va a recomendar y va a decir sobre estas cosas, ¿saben qué? Ni siquiera hablen. Sobre estas cosas ni siquiera hablen. Hay cosas que no merecen ni siquiera que usted y yo las comentemos, que ni siquiera merecen nuestro comentario, pero a veces gastamos tanto tiempo en comentar incluso cosas que no tienen sentido, yo el otro día hice un zapping por la televisión, porque estamos sin cable, no tenemos cable. Estamos con la televisión abierta nomás. Hice un zapping por la televisión. Con sorpresa me di cuenta que todavía existen esos programas de farándula. Yo pensé que ya habían desaparecido esos programas que dicen, no, que se habría visto a tal persona con no sé quién y que estarían en una relación. Puro cagüín, hermano. Puros dimes y diretes, chismes, cagüines y pelambres. No me imagino a un hermano creyente, mucho menos de nuestra familia, de nuestra congregación, perdiendo su tiempo ahí frente al televisor en una batalla, en algo que no merece la pena, que no merece ni siquiera nuestro tiempo frente al televisor. Eso es de insensato. Perder el tiempo de esa manera es de insensato. Y eso va a impedir que usted y yo logremos entender cuál es la voluntad de Dios. La palabra del Señor es clara, la palabra del Señor nos instruye, la palabra del Señor día a día nos guía para que usted y yo demos pasos certeros, demos pasos seguros, pasos que nos permitan avanzar en la vida, pasos que nos permitan también enfrentar los tiempos difíciles. Pero para eso usted y yo también debemos abrazar la Escritura, debemos buscar la presencia de Dios cada día y así conocer la voluntad de nuestro Señor. Usted podrá quizás estar en casa en este momento y decir, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? A veces es una pregunta compleja. Si lo vemos a la luz de la Escritura, la voluntad de Dios es que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo, Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Eso en un concepto general, pero también en un concepto individual, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y muchas veces ese propósito es distinto unos de los otros. A lo mejor Dios no tiene el mismo plan con usted que el que tiene conmigo, pero una cosa sí sé, es que Dios tiene un plan y que Dios quiere hacer su voluntad en su vida y que esa voluntad de parte de Dios son planes, son proyectos, son
objetivos de bendición y de bendición para su vida, su familia y también para bendecir a otros. Pero para poder encontrarnos caminando en ese propósito, usted y yo debemos aprender a entender cuál es la voluntad de Dios. Y es más fácil entender cuál no es la voluntad de Dios. Eso sí es más fácil. Eso sí es más fácil. Cuando usted haga algo, cuando usted esté frente a un proyecto, cuando usted esté frente a una actividad, frente incluso a una relación, la pregunta correcta es: Señor, ¿es tu voluntad? Porque a veces nos cuesta entender cuál es la voluntad de Dios específica para cada uno de nosotros, pero es súper fácil entender cuál no es la voluntad de Dios. Es más fácil, porque así de esa manera nosotros identificamos dónde Dios no nos quiere. Es más fácil. Quizás para mí podría ser difícil en este momento decir: Señor, ¿dónde me quieres en 10 años más? Y esa es una pregunta compleja de responder. Pero yo puedo decir con claridad dónde no me quiere Dios en 10 años más. ¿Dónde está usted? ¿En qué está en su vida? ¿Está transitando la voluntad de Dios? Lo que usted está haciendo hoy, la vida que está llevando hoy, ¿está dentro del marco de la voluntad de Dios? Porque como les decía, a veces saber cuál es la voluntad de Dios es difícil, pero es fácil saber lo que no es la voluntad de Dios. Por eso le pregunto a usted, ¿está viviendo hoy en la voluntad de Dios? Yo sé que esta pregunta para usted es fácil de responder. Y muchos estarán diciendo: ayúdame, Señor, porque no estoy viviendo conforme a tu voluntad, porque no estoy aprovechando bien el tiempo. Si usted y yo pretendemos ser sabios, necesitamos aprender a vivir en la voluntad de Dios, porque los insensatos desconocen la voluntad de Dios. Los insensatos están fuera de la voluntad de Dios. Los incautos, dicho de otra manera, los que no son entendidos, los torpes, perdóneme la expresión, pero es un sinónimo de la palabra que acabamos de leer. Pero es fácil entender cuál no es la voluntad de Dios. Y si usted está dando pasos que no están edificando a su vida, a su familia, a su entorno, usted podrá con facilidad identificar que eso no es la voluntad de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios, aunque sea el camino difícil, aunque sea el camino largo, pero la voluntad de Dios siempre al final traerá mayor bendición para su vida, para su entorno, su familia, y en los próximos años usted cosechará esa semilla que el día de hoy está sembrando. Porque hacer la voluntad de Dios, como lo dijimos al principio, siempre cuesta más, siempre es más difícil, siempre es el camino más largo. Pero el camino más largo que Dios nos propone es un camino que trae bendición permanente, en todo tiempo, que trae una bendición a largo plazo. El camino corto, el atajo, para la bendición muchas veces no es el mejor camino y no trae buenas consecuencias a nuestra vida. Yo pretendo cada día conducirme en sabiduría. Yo sé que usted en su corazón tiene el mismo deseo, la misma intención. Estaremos continuando con este capítulo 5 de Efesios para poder conocer cómo es que se ha de vivir como sabio. ¿Sabio o necio? Vamos a elegir, sabio o necio. Si elige sabio, siga esta serie de mensajes porque nos va a edificar.